de la Ruiz de Montoya, a quien damos la bienvenida en Al Vuelo. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Raúl, un placer, muy bien. Bueno, ¿cómo vamos en adaptación al cambio climático? ¿Hemos alcanzado, nos aproximamos a las metas COP o estamos lejos todavía? Ese es un tema de difícil evaluación. Creo que las evaluaciones hay que hacerlas de manera un poquito más parcial y progresiva. Entonces, lo que nosotros acabamos de hacer como universidad es justamente intentamos evaluar todas las medidas de adaptación al cambio climático enfocadas en el plano de la oferta de agua potable. Tú sabes que tenemos medidas de adaptación que son para, no sé, por ejemplo, agua para fines de riego, para fines agrícolas, para fines de minería, hidroenergía, etcétera, etcétera. Y tenemos una serie más de sectores aparte de agua, ¿no? Entonces, entonces es muy difícil evaluar todo el paquete, en primer lugar, porque no todos Ajá, están ya implementando, ¿no? Entonces, claro. de aquellos que se están implementando, nosotros hemos elegido el paquete que tiene que ver con agua para consumo humano concretamente, y ahí son 5 medidas. De esas 5 medidas, nosotros hemos podido, dijéramos, obtener información para dos. 2 de 5 no está mal. Para un país como el nuestro, yo diría que está bastante bien. Y lo que hemos podido notar es que las medidas que son de mayor efectividad para las medidas de adaptación, de mayor efectividad para paliar el efecto del cambio climático en torno a el uso, a la provisión de agua potable en poblaciones más impactadas justamente por el cambio climático, son las medidas conocidas como, a ver, tienen un nombre técnico que puede ser muy complicado. Yo prefiero resumirlas en términos Por supuesto. coloquiales. Entonces, una medida tiene que ver con la producción de agua cruda, es decir, recolección, extracción de agua que no se está procesando y se almacena esa agua. Esa es una de las medidas. La otra medida que también hemos podido evaluar tiene que ver ya con el tratamiento del agua para producir agua para fines de consumo humano, ¿no? Y en medio tenemos construcción de represas. Hemos evaluado también qué pasa cuando el distrito que estamos, dijéramos, estudiando, el estudio es para Lima y Callao, el que acabamos de terminar. Ujú. Y entonces hemos hecho estudios a nivel de distrito y hemos evaluado también qué pasa cuando, en vez de dedicar el agua para fines de consumo humano, más bien el distrito incrementa su agua para consumo agrícola. Entonces, todos esos factores han sido evaluados y lo que ha quedado clarísimamente, dijéramos, estipulado, y es un estudio con alta rigurosidad en términos estadísticos. Yo no soy estadístico, no soy econometrista, pero parte del equipo que participó, que formó, dijéramos que fue parte de esta investigación, algunos son expertos en estadística y en econometría. Entonces, con alto nivel de confianza podemos decir que sin duda, gasto en infraestructura, gasto de capital del gobierno es la medida más efectiva para lidiar con los efectos negativos del cambio climático en el tema de agua para consumo humano. Hay que hacer un barrido, como te imaginas. Agua para consumo humano es apenas uno de los componentes de agua. Tenemos agua Sí, para cultura, en fin, y además tenemos otros sectores que no tienen que ver con agua, como vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto. un trabajo ahí bien menudo, ¿no? Pero lo que podemos ver es que el gasto en infraestructura, gasto de capital, es altísimamente efectivo y que puede explicar aproximadamente entre 8 y 10 horas adicionales de agua por cada sol per cápita incrementado. Además, las unidades de medida ahí tienen que ver mucho, ¿no? Ujú. Curiosamente, cuando hablamos de gasto corriente, es decir, gasto que no es en inversión, lo que aparece es que hay una relación negativa. Esto quiere decir, o se puede leer como que si incrementamos el gasto corriente en saneamiento, el número de horas en que la población dispone de agua potable se reduce. Hay montones de teorías sobre por qué este signo es negativo o esta relación es inversa, pero obviamente lo que demuestra con toda claridad es una falta de efectividad o eficacia o eficiencia en el uso de los recursos cuando se trata de saneamiento, gasto corriente. Gasto de Ajá. capital sí demuestra ser altísimamente efectivo.
como es el caso también de la construcción de plantas de tratamiento, que forma parte dijéramos, de estas... ¿Y cuál es el gasto corriente que en el agua? Por ejemplo, la gente que trabaja Claro, con gasto corriente pagas lo que son prestaciones, pagas salarios, pagas seguros, pagas las cuentas de electricidad, es todo lo que no se dedica a inversión. Gasto Ajá. capital es todo lo que se dedica a hacer infraestructura, represas, Sí, claro, claro. plantas de tratamiento. Trataba de entender cuál era el gasto corriente relacionado con el agua, pero bueno, está claro, efectivamente. Fundamentalmente Qué eso, sí. curioso que eso no contribuya, ¿no? Es bien raro. Exacto. Mira, Raúl, hemos descubierto que hay literatura, incluso para el Perú, que demuestra que a veces el gasto corriente, incluso en salud, resulta ser Perjudicial. judicial. ¿Cómo se lee eso? Mira, yo prefiero no especular. Lo único que podemos decir es que ahí hay un clarísimo punto que llama la atención respecto de la eficiencia en el uso del gasto corriente, ¿no? Sí, bueno, los conspiranoicos dirían muchas cosas, no vamos a entrar en ese terreno. No, mejor no, mejor no. Pero bueno, eso quiere decir que estamos como bien, mal, regular en lo que Creo, respecta a creo, agua potable. Yo creo que la impresión que tenemos, o sea, uno puede concluir ya en términos de formulación de política pública, yo diría que estamos, para el caso de Lima y Callao, ojo, este estudio solamente para Lima y Callao, queremos elevar la escala, pero se puede concluir que desde el punto de vista de dos de las 5 medidas de adaptación orientadas a la provisión de agua potable, a la oferta, parece que están muy bien posicionadas. Entonces, Sí, qué bueno. sí, parecería que sí, mira, y acá hay una lección aprendida también no solamente para el Perú, o sea, estamos a punto de enviar los resultados de esta investigación a una revista indexada que se publica en inglés y por supuesto el alcance y la repercusión será mucho mayor. No conozco, honestamente, Raúl, puede que me equivoque, pero no conozco estudios de efectividad de medidas de adaptación en el Perú, porque las medidas de adaptación apenas se han definido en nuestro país, el Sí. grupo de trabajo No, es multisectorial. que además la lógica, recuerdo, yo en algún momento me tocó cubrir una COP y recuerdo que el gran debate era que, digamos, las medidas urgentes debían tomarlas los países industrializados, que son los principales contaminantes, y que además son países que ya obtuvieron la prosperidad después de haber contaminado un montón de tiempo, Exacto. mientras que los países del tercer mundo debían, por supuesto, sumarse al proceso de reducción del cambio climático, pero debían tener pues un proceso un poco más paulatino de adaptación, ¿no? Es un tema fascinante, Raúl, porque eso nos lleva al tema de la equidad, dijéramos, climática, por llamarla de un modo, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los que han contribuido históricamente más a la emisión de gases de efecto invernadero? La India, China y los Estados Unidos. Y China tiene un patrón escandalosamente llamativo, ¿no? Ha duplicado sus emisiones nada más y nada menos que en un periodo de 20 años, 2000 a 2020, ¿no? Sí, claro. Mientras el resto de países están reduciendo, pero nosotros no pertenecemos a ese club, nosotros somos otro anexo de la COP, ¿no? De la Convención Marco, quiero decir, y entonces a nosotros no deberían pues pedirnos mayores sacrificios y si los exigen, deberíamos requerir apoyo financiero para hacer frente a los compromisos del Acuerdo de París, por ejemplo. ¿Ustedes han identificado las medidas específicas que han contribuido a esa mejora en la situación del agua en nuestro país? Por supuesto, hemos identificado que se trata de la construcción de medidas o de infraestructura para extraer y almacenar agua cruda, es decir, de flujos de agua, cursos de agua, cuerpos de agua, eso lo almacenas como una especie de insumo, ¿no es verdad? Y esa es la medida 1. Haz infraestructura para almacenar agua cruda, que después es el insumo para la medida 2, que es agua potable. Y sin duda la segunda medida es la de construcción de plantas de tratamiento, resulta ser la más efectiva. Y no solamente lo es porque los resultados nos indican que cuando uno corre pues las estadísticas y las regresiones, los resultados indican claramente que el número de horas cuando tienes plantas de tratamiento se incrementan, pero así dramáticamente, sino que también hemos tomado el trabajo de comparar plantas de tratamiento con otras fuentes de abastecimiento. Por ejemplo, organizaciones comunales, las municipalidades y otras fuentes como tanques, como le dicen, cisterna, ¿no es verdad? Sí. Agua de río. Entonces, cuando uno compara la efectividad de estas medidas,
puede parecer hasta, dijéramos, intuitivo, puede parecer básico, pero una cosa es que parezca intuitivo o básico y otra es que lo demuestres, ¿no? Y se demuestra, Ajá. repito, con altísima confianza estadística, ¿no? Una Entonces, pregunta, sí. sí, perdón, no, no. Ahora que has mencionado las cisternas, es bien interesante, pero ¿tú crees que estos niveles aumentarían todavía más si el alcance del agua y desagüe se incrementase también, se multiplicase en nuestro país y no hubiera que comprar agua en cisternas? Eso es lo que dice el estudio. El estudio demuestra clarísimamente, con un alto nivel de confianza estadística, que efectivamente si cambiamos fuentes de aprovisionamiento de agua por, dijéramos, estas como camiones cisterna, no solamente, esto no es parte del estudio, pero uno lo sabe, no solamente es más barato, Sí, provee es agua, mucho más barato. muchísimo más. Siempre será más barato que comprar agua al peso, ¿no? Es curioso, pero justamente la gente más pobre, que es la que no tiene acceso al servicio de Es la que agua, más paga por la agua, que paga claro. más, ¿no? Sí, Es un total contrasentido, ¿no? sí, totalmente. Entonces, sí, efectivamente, no solamente desde el punto de vista económico es más eficiente, sino que lo es también desde el punto de vista de lidiar contra la manera como estamos midiendo el efecto del cambio climático sobre acceso al agua es en términos de horas de servicio. Eso se Uh conoce -huh. como continuidad en la literatura especializada. Bueno, entonces el número de horas se incrementa, pero así realmente de manera espectacular cuando tienes una planta de tratamiento respecto de otros escenarios en los que no es una planta de tratamiento como Sedapal la que provee el agua. Entonces, la moraleja ahí es, por favor, no descuidemos Sedapal, no descuidemos las EPS, las proveedoras de servicios de saneamiento en el resto del país. Y esto no es no es un comercial para las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, ¿no? Esto lo que quiere decir es, hay un trabajo que hacer, hay que fortalecer el trabajo de infraestructura. Todo eso, por supuesto, tiene que ser sometido a mecanismos de gobernanza que permitan transparencia y que eviten, pues, resultados sorprendentes como que gasto corriente impacta Pero es una tentación que no puedo evitar hacerte la pregunta incómoda. ¿La privatización de Sedapal ayudaría? Eh, a ver, es que lo que se puede privatizar es la planta de tratamiento. Si ayuda o no ayuda, la verdad es que hay literatura que dice que sí, privatizar los servicios de agua puede ayudar. Y claro, en algunos casos las privatizaciones pueden tener resultado, pero si no tienes un buen custodio, si no tienes una buena, ¿cómo se dice? Supervisora, ¿cómo le Un llaman? regulador. Un buen regulador, entonces ahí pueden ocurrir sorpresas. No puede ser, pues, ¿no? Que dijéramos los reguladores formen cuadros que están regulando y supervisando al proveedor del servicio y después de un par de años el custodio se pasa a trabajar No, ya, bueno, esa es la puerta giratoria, además de la que tanto se ha hablado, que tanto se ha discutido. Estamos teniendo un ejemplo terrible con la se SUNEDU, generan además. conflictos de interés muy serios, ¿no? Sí. No estoy en contra de la privatización, en principio, es más, en una época yo defendí el proceso de concesiones forestales, ¿no? Por supuesto se cometieron muchísimos errores. Yo trabajaba desde la cooperación de Estados Unidos en USAID en esa época y desde ahí, junto con la cooperación canadiense, impulsamos el proceso de reforma forestal basado en las concesiones, porque yo personalmente creo en la privatización, por ejemplo, de ese tipo de sistemas productivos siempre que hayan planes de manejo forestal. Claro, lógico. De Porque el acuerdo. Estado no se va a meter ahí, pues, y si no se va a meter hay que darle las condiciones al privado para que lo haga, ¿no? Entonces, Ahora, sí. es bien interesante lo que hemos estado discutiendo, lo que tiene que ver con el agua, porque no sé si has visto, ha salido hace poco un informe de la revista Nature. El titular, que lo estoy leyendo además del diario El País: 7 de los 9 umbrales que permiten la vida humana sobre la Tierra ya han sido sobrepasados. Uno de los pocos que ha caído es la capa de ozono, pero uno de los más importantes es justamente el agua dulce disponible, que es uno de los que ha sido sobrepasado. Sí, he visto también el titular, pero no he tenido ocasión de leer el contenido. Y pues mira, es espantoso el nivel, el drama que está cogiendo la escasez de recursos hídricos. Estuve viendo en estos días o tratando de ver noticias de otros países como el Uruguay y Montevideo se está secando. Están tomando agua, literalmente, que es combinación de agua de mar con agua dulce, porque se están quedando sin fuentes de recursos hídricos. Un país que está bañado por el Río de la Plata, tiene ríos arriba, abajo del país, pero por un problema
ahí ya entramos también a temas que tienen que ver con estos llamados fenómenos naturales, a veces desastres naturales que de naturales no tienen nada, porque son desastres causados por el ser humano, gran parte de ellos. Ajá, perfecto. Muy bien, Jorge Elgegren, docente de la carrera de Economía y Gestión Ambiental de la Universidad Antonio Ruz de Montoya. Ha sido realmente un placer conversar contigo. Para mí Muchas un placer. gracias Un abrazo. y felicitaciones por el estudio y por el